Antes tenemos un auténtico profesional que no es otro que Pedro Nonay, experto en agrocommodities y profesor en el IEB. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar hoy con nosotros. Pedro tiene 36 años de experiencia en el sector de agrocommodities, especialmente en trading y gerencia de empresa de los mercados globales de materias primas y en la actualidad, como decía, es director del programa especializado del IEB. Decíamos, Pedro, que efectivamente el sector de agrocommodities desempeña un papel fundamental en el suministro de alimentos y materias primas y que, lógicamente, emerge como un componente vital de la economía mundial, puesto que al final su contribución al PIB es significativa y diversa, tanto por los países como por las regiones. Los principales productores y exportadores de agrocommodities incluyen a Brasil, a Estados Unidos, por supuesto a China, Argentina, Australia, Mar Negro, India y algunos países de la Unión Europea que también están muy metidos. Cuéntanos un poco, Pedro, ¿cuál es tu visión global de la situación actual en el mundo de las agrocommodities? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? Pues gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros mi visión. Un tema muy importante que creo que es básico para poder entender las agrocommodities es que estamos en un contexto de un cambio de paradigma fundamentalmente geopolítico y lo estáis viviendo constantemente hoy. Y en la forma en la que yo lo veo, el mundo se está fragmentando con una bipolaridad. Eso implica que tenemos que acelerar la transición energética y fundamentalmente en cuestión de agrocommodities. Por primera vez en muchas décadas tenemos una guerra agrícola. No solo una guerra ideológica, una guerra comercial, es una guerra agrícola. El Mar Negro tiene un peso extraordinario en los flujos de agrocommodities y particularmente en el trigo, que es la madre del pan, de la pita y en muchas ocasiones de revoluciones. Estamos en un contexto realmente con muchos retos y muchos desafíos que implican en los flujos comerciales que se están transformando, los problemas de logística marítima que estamos viendo, el canal de Suez, el de Panamá y otros cuellos de botellas de logística que se pueden generar. Tenemos que pensar que podemos pasarnos 4 días sin tecnología y sin información, pero no podemos pasarnos 4 días sin comer. Y en la cadena de suministro tiene una incertidumbre permanente. Hay un puzzle en cuestiones de tráfico marítimo con opacidad que antes no vivíamos por aquello de la fragmentación del mundo. Estamos teniendo una interdependencia de países, por ejemplo, Brasil está exportando el 90% de sus habas de soja, que es proteína, a China. Entonces China no se puede poner a mal con Estados Unidos, con Brasil, con Argentina, con sus proveedores. China es la boca del mundo y como los productos agrícolas que se convierten en arma de negociación y arma muy, muy poderosa hoy en el flujo geopolítico. Estos son los riesgos que tenemos, es la incertidumbre, la volatilidad en los mercados y eso genera oportunidades, como hemos visto. Ha habido grandes actores que se han fortalecido en esta turbulencia y genera cambios en la composición y el panorama de la industria. Se están consolidando las industrias agrícolas en el suministro agrícola. Esto es en pocas palabras, podríamos ahondar mucho más. Interesantísimo, Pedro, esa visión justamente de la fragmentación que el mercado de las agrocommodities está viviendo. Hemos visto grandes movimientos dentro de las distintas agrocommodities y me encanta ese comentario que nos has hecho de la opacidad que estamos viendo en todo lo que tiene que ver con las navieras que empiezan a esconder esos transportes, que hacen cambios de BL, que cambia la documentación, que de repente no sabemos qué están llevando. Es una auténtica locura que está empezando a suceder por esa guerra agrícola de la que nos hablas, que efectivamente es una especie de guerra silenciosa, pero probablemente con muchísimo más calado económico de lo que quizá el inversor medio pueda imaginar, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que 1/3 de la población mundial se dedica a la agricultura. El 4% del valor económico mundial viene de las agrocommodities. El 23% de todo lo que se produce en el mundo
entra en los flujos marítimos. Por eso tu comentario es muy acertado. Esa opacidad que deviene como fruto de la batalla y de la guerra que estamos viviendo en el Mar Negro. Hoy Rusia tiene autonomía con sus propios fletes opacos en términos agrícolas por un 75%, que no necesita fletar fuera de su entorno. Hace 2 años y medio su autonomía no llegaba ni al 20% de flota. Ha ido comprando flota. Entonces, tenemos efectos colaterales, tangenciales y directos. No quiero ser alarmista, lo único que todo eso se traduce en que estamos desglobalizando el mundo para globalizarlo de forma distinta y la eficiencia se está convirtiendo en una eficiencia diferente y hay un coste. Indudablemente hoy tenemos un coste mucho mayor implícito de lo que tendríamos en el mismo contexto macroeconómico, oferta y demanda de nuestros productos si estuviéramos en un entorno no fragmentado. Interesantísimo traer a toda la audiencia esa reflexión. Al final, cuando hablamos de esa flota opaca de Putin, esa manera de trabajar con barcos que no llevan su nombre, hablamos siempre de energía y hablamos siempre de crudo, hablamos de lo que cuesta en términos de crudo, pero claro, no nos damos cuenta que esos barcos no solamente son metaneros, no solamente son LCs, no solamente son esos barcos que transportan grandes cantidades de crudo, sino que también son barcos que trabajan mediante el transporte de agrocommodities. Cuando pensamos en el Mar Negro, en esos ataques de los hutíes, y vemos cómo los barcos tienen que rodear África en vez de pasar por distintos canales de aceptación, pensamos solamente en energía, pero no pensamos en el coste que eso tiene en la parte de agrocommodities. Me alegro muchísimo que hagas esa reflexión porque es importante traer a la audiencia un poco un contexto distinto que quizá no estamos acostumbrados a ver. Si hablamos un poco de la pandemia, que quizá ha sido un poco el inicio de esta fragmentación de la que nos hablas y que ha sido, digamos, la chispa que ha encendido algo que venía de atrás y que esas cadenas de suministro empezaban a estar afectadas desde atrás, pero la pandemia ha sido una disrupción total de esas cadenas. Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que realmente ese driver ha cambiado el futuro? Bueno, siendo positivo, el mercado agrícola se ha puesto en los telediarios. La gente le presta atención y espero, y esto relacionado con el programa que iniciamos pionero en España sobre agrocommodities en el IEB, que es una forma de mostrar al mundo que no somos los paletos del mundo, somos generadores de mover mercancías donde sobran a donde faltan, y eso es un trabajo implícito muy, muy importante. La fama de las agrocommodities y de los actores para mí estaba un poco tergiversada. Obviamente todas las empresas tratan de ganar dinero, pero hay una funcionalidad intrínseca. Yo creo que se nos ha dado visibilidad, se nos ha dado importancia y ahora lo que tenemos es que corresponder. Tenemos que atraer talento, tenemos que gestionar riesgos, que eso es implícitamente la clave del negocio. Tenemos que debatir un nuevo contexto, tenemos que regenerar ideas y me gustaría lanzaros un concepto. Esta fragmentación del mundo está generando una asimetría. Estabas hablando de los hutíes, de los problemas del canal de Suez, pero hay que saber que el 40% del flujo todavía se mantiene por ahí, pero está en las manos asimétricas de los no occidente. Es decir, los barcos rusos, los barcos indios, los chinos pasan sin problemas y eso genera unas ventajas competitivas a ellos con respecto a Occidente, que Occidente se tiene que esforzar yendo por otras rutas marítimas a mayor coste. Entonces, lo que vengo a pasar el mensaje es que con la pandemia empezamos un concepto que yo le llamaría la asimetría en el mundo, con países con unas ventajas por fortalezas derivadas de los conflictos que hay. Entonces, esa asimetría nos va a costar mucho dinero y nos va a costar algunas veces muchos dolores de cabeza porque hay que redefinir hacia dónde vamos. Es la famosa frase del navegador
cuando se pierde y dice, estamos recalculando el camino. Y ese es el momento histórico que estamos viviendo. Pues sin duda es un momento histórico en el que hay que recalcular todo el negocio de las agrocommodities en el panorama global, en todo el planeta, porque al final afecta a todo el planeta y, como muy bien has dicho, esa diferencia de oportunidades, de facilidades que tienen algunos países afines con esos pasos tan concretos, lo veíamos en la parte de la energía y del crudo en el estrecho de Hormuz, que pueden cerrar el grifo directamente a Irán, y lo vemos en el Mar Rojo con los ataques de los hutíes por el canal de Suez. En cualquiera de los casos, lo que muchas veces se asocia a las agrocommodities es la climatología, y es que evidentemente las agrocommodities son volátiles porque no son ladrillos, no se hacen directamente en una fábrica, sino que dependen de la agricultura, y la agricultura depende en gran medida de la climatología, de la meteo que estamos viviendo. El cambio climático actualmente está haciendo de las suyas y estamos viendo efectivamente movimientos muy fuertes en el cacao, que hemos visto que se convertía de repente en un auténtico lujo, en el café. Cuéntame un poco, ¿están esas commodities ya asentando? Porque hemos visto como el café tiraba para atrás, el cacao también, se empezaban a asentar. ¿Están tomando su zona correcta o crees que, por el contrario, nos esperan todavía alzas importantes? Me parece muy ajustada la pregunta y la pones en la categoría de producciones tropicales con el cambio climático. Si te das cuenta dónde se produce el cacao y dónde se produce el café, es en zonas muy concretas. El cacao, de hecho, se produce 2/3 de su producción mundial y de exportación en 2 países, que es Ghana y Costa de Marfil, que ahí demuestra la vulnerabilidad en la que vivimos, ¿no?, por la concentración en la producción. Yo diría que el cacao ha habido fundamentales, llamamos fundamentales a tener razones de oferta y demanda de por qué yo creo que ha subido de una forma importante, pero subió de forma excesiva. ¿Por qué? Porque rápidamente los fondos especuladores leen la situación que existe. Y aparte hay una razón estructural. Hemos perdido cosecha por falta de las aguas necesarias, pero también una enfermedad de las plantas y la vejez de los árboles. Y eso tiene soluciones estructurales de medio plazo, no tiene soluciones coyunturales inmediatas. Entonces yo diría que el cacao ha hecho un escalón muy alto, va a tener ciertas volatilidades a la velocidad de entrada y salida de los fondos especuladores, pero hay una razón estructural de por qué ha subido tantos escalones. El pico no se justifica tanto, pero no olvidemos la elasticidad de la demanda. Y aquí las nuevas tecnologías van a entrar. La pregunta que yo me haría es, siguiendo esos productos que de pequeños todos hemos comido, como nocilla, que tiene mucho, y perdonad si digo las marcas, pero era un poco para poner en contexto, si van a encontrar sucedáneos o sustitutos. Porque cuando el precio se va al techo, la gente, la tecnología es creativa. Y la elasticidad cambia de la demanda. Entonces hay que echarle un ojo muy grande a la demanda. Y en cuanto al café, hay una situación distinta. El café, tenemos una situación de oferta y demanda. El café tiene 2 variedades, robusta y arábica. La robusta representa el 30 al 40% y ha habido problemas en Vietnam significativos. Solo 3 países en el mundo dominan el 75% de la producción de robusta. Entonces, cuando hay un impacto de un problema de cosecha, ahí se manifiesta. Pero aquí le pondría otro factor de por qué el café ha estado subiendo en precio. Aparte del juego de los fondos especulativos, es un tema de que hay gente que está tomando entregas en la bolsa. Esto es un tema muy técnico, que lo utilizan como una especie de protección de hedge contra la regulación de la deforestación. Entonces, estamos mezclando nuevos paradigmas en el paradigma antiguo, y cuando sube un escalón por una razón concreta, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿se va a mantener en este escalón con cierta volatilidad del 10-15% arriba o abajo?
Y yo creo que esto es un tema bastante más puntual que el cacao en cuanto al escalón, pero no podemos olvidar los efectos que se generan, por ejemplo, los conceptos de sostenibilidad, de deforestación. En el café es fundamental, porque la trazabilidad de origen a destino, el consumidor la quiere y la va a pagar. Entonces, hay gente que está utilizando ciertas protecciones. Me cuesta mucho decirlo como europeo, pero Europa se dedica mucho a regular, mientras otros se dedican a negociar otros continentes. Creo que tenemos que ser mucho más ágiles en las regulaciones y el objetivo todos lo firmamos, el camino tenemos que hacerlo en más consonancia, porque no podemos salirnos de un contexto. Somos excesivamente reguladores. Pedro, justamente a ese punto quería llegar. Estás hablando de regulación que hacemos en Europa, efectivamente, y en cuanto a inversiones, todos sabemos que cualquier inversión tiene más o menos viabilidad, más o menos seguridad en base a la seguridad jurídica. Y es que resulta que justamente estas agrocommodities, estas materias primas de las que hablamos, carecen totalmente de esa seguridad jurídica porque están en países en vías de desarrollo o con una política excesivamente cambiante. Y nos encontramos dos tipos de demanda distinta. Una, la demanda real, en la que realmente empresas compran y venden esos commodities, y otra, la demanda de futuros, de instrumentos financieros, que lógicamente hacen que el precio también se eleve. En este contexto, que es un poco difícil de englobar de manera clara para los espectadores, dinos un poco cómo consideras que conviven esas dos demandas, la real y la que se hace a través de instrumentos financieros. Aquí hay un puente que lo hacen los actores internacionales. Es cierto, la complejidad jurídica de las producciones en los países exportadores, pero tenemos la otra cara de la moneda, Javier, no podemos olvidarnos de que pandemia, conflictos internacionales ha generado un intervencionismo masivo en muchos países. Todos tratamos de protegernos nuestros vecinos más cercanos. Entonces, esas regulaciones afectan mucho en el mercado físico y en el mercado de futuros van desincronizados porque se miran como si dijéramos más algorítmicamente, ¿no? En el mercado físico tienes que tener presencia, tienes que tener almacenes, tienes que tener puertos, o sea, estás tocando la realidad. El mercado de futuros es un mercado mucho más líquido, entras, sales, te posicionas en el corto plazo. Tú cuando compras mercancía en Brasil para exportar a China, tienes que tener desde el origen al destino 60 días y tienes un montón de eslabones que tienes que hacer funcionar. En el mercado de futuros es un mercado que si tú hoy eres alcista entras, si eres bajista te sales, tomas opciones. Son dos mercados que están desincronizados, pero al final se sincronizan en el momento de la entrega. Y otro punto importante, tenemos mercados de futuros históricos que no reflejan la realidad de los crecimientos que hay. El mercado de Chicago hoy de soja refleja el mercado de Estados Unidos y en los últimos 10 años la producción de soja en Brasil se ha duplicado. Hoy Brasil exporta y produce más soja que el propio Estados Unidos. Entonces, ahí hay una desincronización por evolución de las producciones. Pero bueno, al final los mercados convergen, que llamamos. Lo único es que si antes convergían en un periodo muy amplio de la negociación del mes de entrega, ahora se limita muchísimo el tiempo. Y eso genera incertidumbres, oportunidades y mucha volatilidad. Pues Pedro, como habrás detectado, yo soy un apasionado de las agrocommodities, llevo tradeándolas muchos años, me encantan y me estoy alucinando con la entrevista. Te agradezco mucho esta visión que nos estás aportando a todos y te voy a hacer una última pregunta antes de irnos, que nos quedamos sin tiempo. Cuéntame un poco, la inteligencia artificial, ahora que está en todo, ¿está afectando también a la parte agraria? Es decir, estamos viendo que hay muchísimas cosas importantes dentro de la inteligencia artificial. ¿Crees que a día de hoy ayudará de alguna manera a generar un valor agregado a todas estas agrocommodities? ¿Lo hará más productivo?
Sin lugar a dudas. Yo creo que hoy estamos en una nueva era, empezamos en una nueva era. Le llamamos a muchas cosas inteligencia artificial, luego volveremos a ser un poco más concretos, pero ¿en qué áreas lo veo? En la tecnología. Malthus se equivocó en aquello de que la producción iba a ser inferior al crecimiento poblacional y íbamos a entrar en hambrunas. Se olvidó de una cosita, la tecnología. Y la tecnología hizo todo el trabajo que él no veía. Hoy la tecnología traducida en inteligencia artificial te va a optimizar procesos productivos, te va a optimizar procesos de gestión, te va a acelerar el equilibrio de los riesgos que tomas, te va a dar transparencia, democratizar un poco la información, te va a generar eficiencias, pero estamos, dejadme que lo ponga como analogía de la vida nuestra, en el primer año de vida y tenemos que vivir 70 años. Estamos solo empezando y soy un gran creyente de la transformación tecnológica de inteligencia artificial en el sector de agrocommodities. Pues Pedro, se me quedan un montonazo de cosas en el tintero que me gustaría comentar contigo. Esas usinas de Brasil con el Icunsa 45, esos GMO, no GMO, en base a la inteligencia artificial, cómo están empezando a funcionar. Hay un montón de preguntas que quiero hacerte, por lo tanto me tienes que prometer que vienes otro día a contarnos aquí al plató cómo funciona toda esta situación, porque me encantará charlar contigo. Bueno, para mí ha sido un placer y seguro que encontraremos un hueco y espero que para los espectadores ha sido útil.